El Reino Unido y Europa amanecen con una noticia que tiene a sus ciudadanos aterrados, asustados, cuestionados, confrontados. Otro atentado terrorista. La muerte no para en las calles europeas, sobre todo las británicas. ¿Qué hemos hecho? Algunos se preguntan, otros más conscientes, ¿qué hemos dejado hacer a nuestros gobiernos? Pero otros más ni siquiera alcanzaron a preguntar. Su sangre es el recuerdo de que el ser humano hoy tiene que detenerse y preguntar y cuestionar también, pero sobre todo exigir hasta la muerte, que hoy más que nunca necesitamos paz, comprensión y diálogo, y no invasión, ni mucho menos demostrar quién es más poderoso, porque nadie podrá vencer a la muerte si antes no ha vencido sus propios miedos a aceptar. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Londres bajo ataque, detrás de los atentados terroristas de esta noche. No problems here. Just take your time and keep exiting the building. There's no need to... Last night, our country fell victim to a brutal terrorist attack once again. But it is time to say enough is enough. Everybody needs to go about their lives as they normally would. Enough, dijo, suficiente. Vamos directamente con nuestros invitados, Isaac Vigio, analista internacional, él está justamente ya en Londres, y Eduardo García Serrano, periodista en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Eduardo, comienzo contigo. La primera ministra del Reino Unido dijo, ya es suficiente. Yo pregunto, ¿es suficiente de qué? Lo que está diciendo es que el atentado de anoche, donde murieron 7 personas y quedaron alrededor de 50 heridos, llegó a la meta de víctimas. ¿O quiere decir entonces que los 22 muertos y 59 heridos del atentado de Manchester no fueron suficientes, ni tampoco los muertos y las decenas de heridos de marzo frente al Parlamento? Por favor, Eduardo. La patética comparecencia de la primera ministra británica de anoche no es más que el lamento del derrotado que se niega a ponerse en pie. Mañana asistiremos nuevamente en todo Occidente a esa ridícula ceremonia de los ositos de peluche, de las velitas baratas y de las flores de plástico, a abrazarnos todos en las calles, a llorar juntitos, cogiditos del brazo y a no hacer nada. Ya es suficiente, ¿eh? Pues efectivamente ya es suficiente, ya es hora de que Europa, de que Occidente
tome las medidas necesarias e imprescindibles para que por lo menos tengamos la misma seguridad y la misma paz de la que hoy disfrutan en Jerusalén, en Tel Aviv o en cualquier otra ciudad israelí. Porque da la casualidad que hoy Europa, el occidente europeo, está mucho más expuesto a la yihad que Jerusalén y que Tel Aviv. Los políticos europeos han renunciado a combatir, y es lo que hay que hacer. Y esto lo sabe el Islam, lo sabe Washington y lo sabe Moscú. Europa no se quiere defender. Europa prefiere pedir perdón, no sé por qué. Aquí se ha asumido una culpa colectiva que a través de los medios de comunicación, del establishment y del academicismo europeo ha intoxicado a todos los ciudadanos europeos. Han asumido una culpa colectiva que no sabemos de dónde viene, pero que la han fabricado en sus factorías de propaganda magníficamente bien. Y los europeos en general están de rodillas, interiorizando que al fin y al cabo nos merecemos lo que nos está pasando. Hoy en Europa el principal enemigo de la opinión pública, y esto te lo dice cualquier periodista europeo, no es la yihad. No es la yihad, no son los terroristas de la yihad. No, el principal peligro que tiene Europa es la islamofobia y el populismo. Y mientras sigamos en esas, pues nos las seguirán dando todas en el mismo lado. Ayer se producía simultáneamente en Turín, Turín fue el reflejo de lo que es Europa. Un ataque desbordado de pánico colectivo ante la explosión de un petardo festivo que ha provocado 1000 heridos en Turín, entre los tifosi que contemplaban en una plaza pública el partido, la final de la Champions. Un petardo festivo provoca una estampida originada en el pánico colectivo que se contagia como el SIDA, y en esa estampida ha habido 1000 heridos. 1000 heridos. Eso es Europa. Europa huye de sí misma, además. Bien, Eduardo, déjame ir con Isaac. Isaac, bueno, pues ya tenemos ahí, yo te voy a hacer la pregunta de qué, suficiente de qué, pero Eduardo puso una carta importante que Europa pide perdón y por eso está así. A ver, Isaac. Bueno, permíteme disentir de mi colega, pero yo creo que la situación en Jerusalén y en Tel Aviv ha llegado a ser mucho más difícil que en Europa, y allá han tenido que construir un muro que divida a la población, y hay medidas de inteligencia y sumamente fuertes. Ahora, yo no creo que la seguridad de Israel sea mayor que la de Europa en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? La salida sería hacer un muro contra los musulmanes, tratarlos como una minoría que genera terror. Acuérdate que entre el 5 y el 10% de la población de Europa son musulmanes, y tratarlos así es lo que quiere el Daesh, justamente, generar un clima para reclutar radicales. Yo no creo que la solución para el problema es esto. No, si hay que hacer algo, pero déjame hablar a mí, colega, porque yo no te interrumpí. Es algo democrático. No, yo creo que la salida consiste justamente en ver qué es lo que genera esto. Y hay dos causas que generan esto. En primer lugar son las constantes guerras en el Medio Oriente, en Libia, en Siria, en Irak, ¿no?, en Afganistán, que han generado todo este caldo de cultivo. Fíjate que hace 15 años atrás no había este problema, no había. Y esto se ha generado entre la propia población musulmana nativa de estos países como efecto de las guerras. Ellos están en contra de estas guerras. Y la segunda cuestión, una solución para mí significa acabar con las guerras en el Medio Oriente, ¿no? Y una segunda cuestión también significa acabar con este racismo contra los musulmanes, porque es eso lo que genera un caldo de cultivo. Porque cuando los musulmanes se los mira mal en las calles, se los trata mal por sus apellidos, por sus aspectos físicos, se da caldo de cultivo. Ahora, ¿cuál puede ser la alternativa? Más medidas de espionaje, ahora quieren, por ejemplo, intervenir sobre la internet, prohibir canales, ya, por ejemplo, este canal de televisión está prohibido en la onda larga de Gran Bretaña.
esto va a significar, no va a ayudar a la lucha contra esto, sino al contrario, va a dar caldo de cultivo a este tipo de movimientos. Yo creo que la salida para evitar este tipo de actitudes es justamente cambiar la política hacia el Medio Oriente. Significa una política de paz en el Medio Oriente, una política que busque que los propios pueblos del Medio Oriente construyan sus propias democracias y no estar bombardeando, porque son esas matanzas que estamos viendo constantemente en Irak, en Siria, donde hay. ¿Cómo es posible que Siria, la cuna de la civilización mundial, donde están las grandes ciudades, las ciudades históricamente más antiguas que hay, Alepo, Damasco, son las ciudades que constantemente han estado habitadas más antiguas que hay? ¿Cómo es posible que Siria, que Irak, la cuna de la civilización mundial, sea ahora escenario de tremendas matanzas, que hay 7, 8 millones de sirios desplazados, más de 600.000 muertos? Este tipo de guerras es lo que produce este tipo de reacciones. Bien, Isaac, voy con Eduardo. Eduardo, yo sé que tú quieres decir, a propósito, es la misma pregunta. Mira, con este último atentado, hace unas horas, la primera ministra Theresa May dijo que le declarará la guerra a los terroristas. Y entonces yo pregunto, cuando estaba viendo su discurso en vivo, ¿que ya no se la habían declarado antes? ¿Que no ha dicho lo mismo en repetidas ocasiones? Y si no ella, pues también lo dijo mucho su antecesor, el primer ministro David Cameron, y lo dijo tantas veces que le declaraba la guerra al terrorismo, que atacó Medio Oriente. Eduardo, ¿cómo puede ser posible que ahora nos vengan a echar el mismo discurso de que se van a lanzar contra el terrorismo otra vez, cuando ya lo han hecho muchas veces, Eduardo? Y tú también quieres decir que contra el terrorismo, pero esto ya lo han hecho desde hace años. Claro, mi querido amigo, porque es que ese es el discurso, vuelvo a repetir, es el discurso de la impotencia. Theresa May no podía salir al atril de Downing Street a decir más que lo que dijo. Sí, podía haber dicho otra cosa, podía haber elevado el tono, pero decir que le declaramos la guerra al terrorismo es como si me sale el ministro de Sanidad a decir que le ha declarado la guerra al cáncer. Pues mire usted, pues evidentemente, claro, ¿cómo no va a decir eso Theresa May? Pero no entra en detalles. No entra en detalles. ¿Qué subir el tono? Y lo que dice mi colega desde Londres, racismo en Europa contra los musulmanes, pero ¿de qué racismo me habla usted, querido amigo? El alcalde de Londres es musulmán. En todas las capitales europeas, los ayuntamientos de esas capitales, y hablo concretamente por el de por el de Madrid, se están volcando aportando recursos financieros, recursos culturales, recursos de seguridad social a las poblaciones musulmanas que viven, por ejemplo, en Madrid, y que a la hora de recibir subvenciones, a la hora de recibir atenciones, a la hora de recibir tratamiento médico, tienen prioridad, como lo oye usted, prioridad sobre la población nativa, prioridad absoluta. ¿De qué racismo estamos hablando? El racismo es el de ellos contra los occidentales, contra nosotros. No se han integrado porque no han querido integrarse. Se han adunado en guetos en los que se retroalimentan unos a otros. Lo dice el mismo imán de Melbourne, en Australia. Métase usted en internet y escuche las declaraciones del imán de Melbourne. Estamos rodeados de yihadistas y las autoridades australianas no hacen nada. El principal aliado del Islam en Occidente y en Europa concretamente es la izquierda europea. Esto lo dice el imán de Melbourne. La izquierda europea que se ha aliado con el Islam y que son los que están tamizando, tratando de suavizar, cuando llegan la hora de las honras fúnebres para las víctimas, las reacciones populares a través de los medios de comunicación y de sus líderes de opinión. A ver, hay muchos temas. Los que Eduardo, no solo tienen un sentimiento radical de racismo hacia los occidentales, sino que combaten contra ellos porque es un mandamiento coránico. Bien, Eduardo, combatir contra el infiel, infiel judeocristiano. El imán de Melbourne, Australia, se mostraba escandalizado de cómo en Melbourne se pueden comprar en las tiendas de la calle, no a través de oscuras madrigueras en internet, sino en las tiendas de la calle, la bandera de Al Qaeda. Y que los chicos jóvenes musulmanes llevan en sus automóviles la pegatina con la bandera de Al Qaeda. Si en Melbourne un chico lleva en su coche una pegatina con la esvástica, lo arrojan a los tiburones.
pero si lleva la bandera de Al-Qaeda, le aplauden. Bien, Eduardo, y aquí no pasa nada. Son muchos temas para que vayamos manejando esto. Déjame ir con Isaac. España, en todas las mezquitas de España, los viernes de oración se predica la yihad. Y la policía, los servicios de contraespionaje y los servicios de inteligencia lo saben. Y no se hace nada. Eduardo, y eso déjame ir con Isaac. En España, todo el mundo, y de los Pirineos para arriba también. Déjame ir con Isaac, Eduardo. Isaac, a ver, pues estás mal, Isaac, porque dice Eduardo que no hay racismo y que la culpa la tiene, pues, o el principal enemigo es la izquierda, o sea, los propios europeos de izquierda. Por favor, Isaac, tu réplica. Sí, me parece que lo que dice el colega es justamente la islamofobia. Pero antes de responderle, quiero hacer un homenaje a los víctimas donde yo estuve cerca del incidente. Estuve cerca del incidente. Es islamofobia, ¿no? Soy testigo de cómo son cristianófobos. Ya, yo soy testigo de cómo la comunidad latina en Londres se ha sido Ustedes son cristianófobos. Y la cristianofobia provoca islamofobia. Discúlpame, respeta mi derecho a hablar. El atentado ha sido hecho en un barrio latino. Ya somos varios latinos las víctimas que ha habido acá, varios hispanos. Nuestra comunidad ha sido muy sentida y nosotros los latinos de Londres estamos hermanados con los musulmanes, con los hinduistas, con todas las comunidades y queremos la armonía en esta ciudad. En cuanto a lo que tú dices, por favor déjame hablar porque eso es democracia. Sí, y Dudua, la armonía y Dudua, sí. Okay. Oye Isaac, antes de que sigas, ¿y tú eres cristianófobo, como dice Eduardo? Para nada, yo soy todo lo contrario. Para mí hay que buscar la hermandad, no, porque claro. Más bien lo que estoy viendo que acá hay intolerancia, que hay falta de respeto a los demás. No, yo no he dicho que él sea cristianófobo. Yo digo que el Islam es cristianófobo. Es que dijiste acá lo que había es un intento de no dejar hablar a los demás y me parece que mi contrincante está promoviendo la islamofobia. Está diciendo que la culpa de todos los problemas es el Islam porque el Islam en sus leyes yo no estoy promoviendo la islamofobia. Que todas las mezquitas provocan la yihad, que hay una subvención a los musulmanes, lo cual es mentira. Más bien los musulmanes son víctimas del racismo que propone la Le Pen en Francia. Los partidos no es mentira, es verdad. Aquí en el Reino Unido tenemos un partido que prohíbe la vestimenta de las mujeres musulmanas. Y los musulmanes están vistos a veces como ciudadanos de segunda clase por ese tipo de cuestiones. El Islam no es una religión que promueve la guerra santa. Esto es la doctrina de la guerra santa, de los ataques, es solamente una minoría. Y la única manera de combatir esa minoría es hermanándonos con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos, promoviendo la paz entre las comunidades y sociedades multiétnicas. Lo que propone nuestro colega es justamente lo opuesto. ¿Me quiere usted explicar cómo se hermana uno con una doctrina religiosa? Como si fuera una ente pro-terrorista, y no es así. Así les está dando caldo de cultivo este tipo de organizaciones. Lo que tú estás planteando es una cruzada, es una guerra religiosa al revés. Querido latino. Sí. Por cierto, usted no es latino, es hispano. Para ser latino hay que haber nacido en la región del Lazio, en Roma. Usted es hispano, no es latino, es hispano. Latinoamericano, y los latinoamericanos no consideramos nacido en la región del Lazio. Usted es hispanoamericano. Usted es hispanoamericano. No es nos reivindicamos como latinoamericanos, ya mucho orgullo, señor. Que hablaban latín. Bien. Usted es hispanoamericano. Usted no quiere imponer a llamándose latino, no me extraña que vaya usted del bracete de los musulmanes, porque es usted un tonto útil del Islam en donde viva, creo que es en Inglaterra, ¿no? A ver, Eduardo. Mire usted, esa prédica de que tenemos que ir del bracito todos con los musulmanes. Eso es un imposible metafísico. Pero ¿cómo vamos a ir del bracito de los musulmanes, los cristianos, si el objetivo del Islam es acabar con el cristianismo? ¿Me quiere usted decir cómo nos enlazamos por el bracito? Con una doctrina política, porque eso es el Islam. La política elevada a los altares, ¿Cómo vamos a ir del bracito con una cultura, si es que a eso se le puede llamar cultura, que quieres terminar al infiel cristiano? A ver, Eduardo, ya pusiste una carta sobre la mesa, deja que te la conteste, deja que te la conteste Isaac, por favor. Y Eduardo, te pido, te invitamos a este programa, igual que a Isaac, para no insultar y para exponer con razones. Si no, nuestros espectadores pues no te van a creer. Eduardo, te pido un poco de moderación. Isaac, por favor. Mira, la religión más grande del viejo mundo es un término muy manejado. El Islam. Hay
más de 1.600 millones ¿Cómo de musulmanes. que la religión más grande del viejo mundo es el Islam? Lo es, el cristianismo lo es a nivel global. ¿Qué está usted diciendo, hombre de Dios? Pero si sacamos a las Américas, es el Islam. Ahora, no podemos rechazar a la mayor religión del viejo mundo, no la podemos rechazar, porque eso significa generar una guerra. Nosotros lo que queremos es más bien buscar una unidad con los pueblos islámicos. Si la están generando ellos. Buscar la confraternidad. Si la están generando ellos, la guerra. Los grupos que promueven esto es una extrema minoría, que no son ni el 1% de la población musulmana. La mayoría de los musulmanes está contra esto, incluyendo el alcalde de Londres, que es un musulmán. ¿Y qué hace la mayoría de los musulmanes? Callarse. La mayoría de los musulmanes se callan y miran para otro lado. Cuando fue la anterior estamos llevando el debate a donde quiere la progresía. La comunidad que se movilizó contra el atentado anterior de Londres fueron los musulmanes que salieron a la calle a protestar. Son los musulmanes que hacen grandes eventos contra este tipo de actividades. Y es el alcalde musulmán de Londres quien encabeza la lucha contra esto. Los musulmanes de Londres quieren la unidad, quieren la confraternización. Pues sabe que le digo que yo no me lo creo. La confraternización con los musulmanes. Yo soy parte de una relación que yo no me lo creo, porque promueve la unidad de los musulmanes, de los cristianos, de los judíos, y hacemos eventos hasta con 20.000 personas proponiendo la paz y la armonía entre las comunidades. Solamente logrando la armonía de las comunidades y el respeto a las minorías se va a acabar esto. La política que tú planteas... ¿Pero de qué armonía me está usted hablando, hombre? Que acaba de haber 7 muertos y 2 semanas antes 22 en Manchester. Esta ética de los musulmanes es una política antisemita. Creer que los musulmanes, que es la mayor religión semita que hay, sean echados. Lo que tú propones en el fondo es una extirpación de todos los decenas de millones de musulmanes de Europa, y eso no puede ser. Es una limpieza étnica. Lo que tú propones yo no he hecho ninguna propuesta. Perdóneme. Islam a millones de personas. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar o va a seguir guerra? A ver, el latinoamericano hasta el final? Isaac, un minuto para ti, Eduardo, y un minuto para Isaac, porque se acabó el programa. Por favor, un minuto, Eduardo. Que el latino, el hispano renegado que va de latino por la vida, estás usando que no términos ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Pero estás utilizando términos racistas. Yo no he hecho ninguna propuesta para acabar con esto. Estoy haciendo una descripción de la situación. Y la situación es que ningún musulmán en Europa colabora ni con los jueces, ni con los fiscales, ni con la policía para denunciar a los yihadistas que viven en sus barrios. Ni un solo musulmán. ¿Qué me dice usted de que estamos en armonía? ¿Cuántos musulmanes han denunciado a los yihadistas que saben que lo son en sus mezquitas, en sus barrios, en sus madrasas? ¿Cuántos? Ni uno solo. Ni uno solo. Bien. Yo te diría que es la mayoría... 30 segundos, Isaac, y nos vamos, por favor. La mayoría de los musulmanes británicos está contra esto. Cuando fue el bombazo que mató, el ataque de marzo contra el Parlamento, la mayor comunidad que salió en las calles a colaboran con la policía, colaboran con el ejército, la primera persona que ha salido a protestar contra esto es el alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan. Yo soy un demócrata, dejo a los demás intervenir. Nosotros proponemos la salida contra esto en la unidad palabra sagrada, eso es un demócrata, ya con eso lo hemos arreglado todo. La manera de lograr la armonía entre las comunidades, la manera de evitar este tipo de ataques, acabar las intervenciones militares del Medio Oriente. Pues mire, con esa armonía acabamos de enterrar a 7, hace 15 días a 22, ayer hubo 1000 heridos en Turín, nos vamos. Y la semana que viene, a más tardar, habrá otro atentado. Eduardo, Isaac, seguro. Muchísimas gracias. En nombre de la armonía. En nombre de la democracia, gracias a los dos por este ejercicio de dos voces muy diferentes, y aquí hay voz para todos. Gracias, Eduardo, gracias, Isaac. Bueno, lo que estamos viendo es quizá ya el atardecer de la nueva época de la Guerra Fría. Comenzó antes, un poco antes, pero se manifestó claramente en el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, el 9/11. Curiosamente es 911, el número de emergencia de Estados Unidos. Bueno, ese es tema de otro costal. Ahí, justamente ahí fue cuando comenzó la guerra contra el terrorismo, para vengar la muerte de 3.000 personas que murieron sepultadas en el World Trade Center en Nueva York en 2001. Hoy esta venganza, supuestamente llamada guerra contra el terrorismo, ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas y quizá mucho más, y se sigue extendiéndose, deformándose en guerras subsidiarias, en rebeliones y en grupos terroristas. Cientos de miles han muerto y la industria de armas
llena, así llena de dinero, el mundo más lleno de odio y Medio Oriente más destrozado. Entonces, ¿era venganza? ¿Era justicia? ¿O era negocio? Buenas noches.